Luis Donaldo Colosio se perfilaba como un candidato diferente. Quiero ser presidente de México para encabezar una nueva etapa de cambio. Suave en su trato, firme en sus palabras. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Apasionado en su visión de México. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Esa pasión y esa visión le dio a Luis Donaldo Colosio una frescura pocas veces vistas dentro de un extenuado sistema político. Era joven, solo 44 años de edad, pero ya contaba con una exitosa carrera política en la que fue escalando paso a paso hasta llegar a ser presidente de su partido y luego su candidato. Buenos días. El ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, era amigo de la familia. Su capacidad probada, tanto intelectual como política, eran mejores que las de los demás. Como para salir y decir ahorita es que Donaldo era la solución completa a todos los problemas de México. Colosio ha sido descrito como un hombre decente, abierto, creativo, preocupado y sensible. Era un hombre de familia. Compartía su vida con Diana Laura Riojas, quien fuera su alumna en la universidad. Sus dos pequeños hijos, Luis Donaldo y Mariana, llegaron a iluminar sus vidas, pero había una sombra que acechaba su felicidad. En sus entrañas, a Diana Laura, un cáncer de páncreas le estaba comiendo la vida, poco a poco. Aún así, su enfermedad no le apagó la sonrisa ni mermó el apoyo a su esposo. Provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Colosio vino de una familia trabajadora. Es aquí donde nació, en el pequeño pueblo de Magdalena de Quino, en el fronterizo estado de Sonora. En su casa, sus padres, don Luis y doña Ofelia, resguardan como tesoros los recuerdos de su hijo. La cualidad que yo le descubrí a temprana edad a Luis Donaldo fue una cualidad de liderazgo. Cualidades que lo hicieron sobresalir como estudiante. En cada año. Rubén Durazo, su profesor de quinto grado, lo recuerda con cariño y respeto. Imagino que hubo cientos de estudiantes que fueron sus alumnos. ¿Por qué recordar a Luis Donaldo Colosio? Pues porque fue un alumno distinguido. Y ya como político exitoso siempre se mantuvo fiel a sus raíces. Siempre pisó tierra y siempre saludaba a quien él conocía. Todo el mundo conocía y los llamaba por su nombre. En el almanaque de recuerdos de su maestro, Luis Donaldo guarda un sitio especial. Este es el número 23. El número 23. Qué ironía. Un número que años después marcaría su destino y cambiaría el rumbo de la historia política de México. Acudimos al aeropuerto a recibirlo, a la plataforma donde arribaría el avión con el licenciado Colosio. Como presidente del PRI en Tijuana, Antonio Cano Jiménez estaba encargado de organizar el evento de campaña en esta soleada tarde. La gente que estaba ahí a recibirlo inmediatamente se acerca a quererlo saludar y se pierde el orden. René Blanco estaba asignado a tomar fotos del candidato para la revista Z. Pues desde que llegó, yo ya lo tenía más o menos a esta distancia y no me le despegué. Conduciendo su propio auto, el candidato partió rumbo al primer acto proselitista del día. La periodista Adela Navarro estaba cubriendo el evento. Para llegar, las calles no estaban pavimentadas, entonces tenías que ir ahí sorteando baches y piedras y demás. ¿Por qué se escogió Lomas Taurinas para este mitin político? Se trataba de hacer un evento popular, un evento cerca de zonas densamente pobladas. Y en este caso, por aspectos logísticos, se trataba de una que estuviese en El Paso. El doctor Juan Parcero López era militante del PRI en Tijuana y conocía personalmente a Colosio. Estaba ahí para mostrar su apoyo. Era un lugar sumamente peligroso. Yo no me explico por qué escogieron ese lugar para llevar ahí al licenciado Colosio. Realmente era muy fácil llegar y estacionarse donde fuera. No había un lugar acordonado, no había nada que indicara algo más de seguridad, ¿no? ¿En ningún momento hubo preocupación sobre la poca seguridad o falta de seguridad que había en esta zona con tanta gente y tan abierto? Sí se planteó, sin embargo, los asuntos de seguridad, nos decía el Estado Mayor, nosotros los atendemos. Ustedes encárguense de que sea un evento nutrido, que acuda mucha gente. Y así fue.
Cerca de 4.000 personas se congregaron en el improvisado y poco adecuado escenario donde Colosio habría de hablar. Y sobre todo, la gente que tiene confianza en un nuevo PRI. Yolanda Lázaro, representante de Lomas Taurinas, fue una de las oradoras ese día. Pues imagínese, representaba mucha esperanza para nosotros porque teníamos confianza en él. Había una gran expectativa entre los asistentes por escuchar las palabras de Colosio. Y justamente aquí donde está este poste, estaba el pick-up donde nos subimos todos los medios que nos pudimos y alcanzamos a subir. Yo me traté de acercar al lugar por donde iba a pasar. A mí me empujaron para atrás. La presentadora de televisión Talina Fernández estaba cubriendo el evento. Me puse abajo del templete y a oír todo lo que sucedía. Que no les quepa la menor duda. Aquí en Tijuana, como en Baja California, ¡vamos a ganar! Cuando ya iba a terminar, llega alguien de seguridad y me dice, señora, vámonos yendo al camión, porque la salida va a estar muy difícil. ¡Que viva la Organización Popular! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva México! Bajamos y lo único que me dijo, ustedes son la unidad, ustedes son la esperanza. Él se fue bajando y se fue despidiendo y saludando a la gente. Se iba metiendo más gente porque gente de abajo quería subir. Y toda la gente se le va encima. Y su seguridad obviamente pues no lo alcanza a cubrir bien. Y había una música estridente que no permitía escuchar muy bien. Entró un muchacho al camión, ya gritos, dice, le dieron. Cálmate, ¿le dieron qué? ¿A quién? Yo caigo, algo cae, entre las piernas veía, dije, ¿qué pasó? Yo volteo, caigo de rodillas, veo que detienen a una persona, veo cómo le detienen la mano, veo un arma. Al parecer le dieron con un palo o con una piedra, entonces voltea el del estado de prisión, me dice, no, fueron 2 balazos. O sea, todos nos quedamos fríos, ¿no? ¿Y usted lo vio? Yo vi un flashazo. Vi que el licenciado Colosio estaba muriendo porque tenía sus ojos con nistagmus rotatorio, que es un movimiento convulsivo de los ojos en desorden, se le iban para un lado y para otro. Poco a poco, la realidad de la tragedia comenzó a calar en la conciencia de quienes acababan de presenciar un horrendo magnicidio. No puede ser, es decir, no lo podía creer, no podía asimilarlo, nunca he podido expresarlo. Nunca, son 10 años ya. El cuerpo de Colosio era cargado por varios hombres hacia la misma camioneta en que llegó. Mientras la multitud trataba de linchar al hombre que parecía ser el autor del disparo. Después, identificado como Mario Aburto. No sé si era un general o no sé quién era. De repente veo que lo agarra y le dice, cállate, porque Aburto parece entonces él andaba gritando que yo no fui. Que fue el ruco, decía, fue el ruco. Ruco obviamente significa viejo. Ajá. Entonces él dijo que fue otra persona quien disparó en ese momento. Él decía, fue el ruco, que no sé qué. En ese momento comenzó un esfuerzo descoordinado por tratar de llevar a Colosio a un hospital lo antes posible. La camioneta donde lo subió inicialmente chocó, porque te digo, el terreno estaba muy accidentado, no había orden, entonces todos los carros estaban mal estacionados. Lo sacan de esa camioneta y lo llevan a la ambulancia, que estaba más retirada. Al momento que subió la ambulancia, nosotros vimos los tipos de lesiones que traían, eran de bastante gravedad. Como paramédico, Héctor Manuel Díaz estaba consciente de la urgencia de tomar medidas y de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Se le intentó hacer todo lo posible, se le logró colocar intravenosos. Y así, de acuerdo con el informe oficial, 8 minutos después de ser acribillado, Luis Donaldo Colosio llega al Hospital General. Yo me acuerdo que subió a la banqueta y de ahí lo subimos a la rampa con la camilla y lo entregamos a los doctores. Colosio, con sus signos vitales debilitados, se abría paso hacia el quirófano más cercano. La doctora Patricia Obanel estaba de guardia ese día en caso de una emergencia. En el momento que yo llegué tenía latidos
mas sin embargo esos latidos no daban suficiente irrigación ni a su cerebro, ni a su corazón, ni a sus tejidos. Un ejército de médicos luchaba infructuosamente por mantener a Colosio con vida, entre ellos el cardiólogo Juan José Parcero. Logro entrar a la vena y logro meter el marcapaso. Aquí en el Hospital General cundía el pánico, había mucha confusión y una gran desesperación. La gente trataba de acercarse hacia donde habían llevado el cuerpo de Luis Donaldo Colosio. Y unos cuantos quedaron atrapados aquí entre la entrada del hospital y los quirófanos. Es ahí cuando comenzó una larga espera. Nos hicimos a un lado y ahí nos quedamos a esperar la información de los médicos que fueran saliendo. No había organización. Y los periodistas seguían llegando al hospital. Y en el momento que voy subiendo las escaleras corriendo, veo que viene llegando Diana Laura. A Diana Laura, esposa de Colosio, quien lo había acompañado en el viaje de campaña, le dijeron que su marido había sido golpeado con un palo en la cabeza. Pasó corriendo y obviamente no se detuvo. Si todos quienes estábamos ahí en la antesala del quirófano la vimos pasar. Y después de ella el obispo. ¿Y cómo la vieron? A prisa, corriendo. Dentro del quirófano continuaban los esfuerzos desesperados, pero las esperanzas poco a poco se iban desvaneciendo. Si usted me dice que si estaba vivo o muerto, yo le puedo decir que estaba más muerto que vivo. En la sala de operaciones también se encontraba Domiro García, el general encargado de la seguridad del candidato. Él se retiraba hacia el fondo del quirófano, hablaba por teléfono y nos decía, bueno, sigan haciendo lo más que se pueda. Entonces se retira un poco, está un poquito más de tiempo y regresa y me dice, bueno, yo creo que si ya no hay esperanza, pues ya hay que dar por terminado esto. Y empezó a pasar el tiempo y de repente llaman a Diana Laura. México estaba a punto de vivir una tragedia nacional, pero nadie podía sentir un dolor más profundo que los seres queridos de Luis Donaldo Colosio. A su padre, recordar aún le desgarra el corazón. ¿Dónde y cómo se enteró usted de los hechos en Tijuana? Yo me encontraba en la capital del estado, en Hermosillo. De repente la algarabía, la plática generalizada, que todo el mundo estaba opinando, y hasta como de alegría, se fue tornando un poco tensa. Y dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie se ríe? ¿Por qué? Y empiezo a ver las caras de algunos de mis amigos. Uno de los presentes en la reunión de funcionarios del estado de Sonora le pide a don Luis que pase al despacho del gobernador. Le informaron que su hijo había sido víctima de un atentado, pero que su vida no estaba en peligro. En cuanto me dijo eso, para mí ya no pensé en que se va a reponer, en que fue un golpe en el pecho, que ya me lo mataron, Su intuición de padre fue acertada. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. A las 7:45 de la noche del 23 de marzo de 1994, un manto de luto oscureció México y un asesinato político sacudió los cimientos de los mexicanos. Ese 23 de marzo no solo dejó de existir un hombre, sino para muchos mexicanos murió la esperanza de que él cambiara el destino de su país. Pero yo, que tuve la fortuna y el privilegio y la bendición de Dios de acompañarlo, de formar con él una familia. Diana Laura Riojas, viuda de Colosio, cuyo cáncer de páncreas seguía consumiendo su cuerpo, sabía en ese momento que sus hijos quedarían huérfanos. Yo creo que fue una tragedia nacional. El asesinato de Colosio reafirmó en los mexicanos esa hambre y sed de justicia que veía en ellos el candidato priista. Desde el mismo momento del disparo comenzaron a lanzarse culpas y denuncias.
me llamaban del partido para decirme que estaban amotinados, que la gente pedía que se acusara a Acción Nacional, que irían de inmediato a tomar el centro de gobierno del Estado. En primera instancia fueron detenidos el joven, identificado como Mario Aburto, y otros 2 sospechosos, Vicente Mayoral, por haber sido señalado por Aburto como el autor del crimen, y Jorge Antonio Sánchez Ortega, porque tenía una mancha de sangre de Colosio en su chaqueta y un leve parecido a Mario Aburto. Nos llevaron ahí a la PGR y ahí fue donde vi yo a Sánchez Ortega, que se parece a Mario, y ahí lo tenían. María Luisa Aburto, madre del principal sospechoso, también fue detenida. Nos esposaron a mi cuñado y a mi hermana y a mis sobrinos. Nos llevaban esposados de los pies y de las manos, que nos iban a matar si no les decían dónde vivía yo. María Luisa y Rubén Aburto dicen que su familia fue humillada y amenazada y niegan rotundamente que su hijo haya sido el culpable de la muerte de Colosio. No, mi hijo no disparó. Mi hijo no disparó. Yo vi cuando le dieron el balazo. ¿Estaba caminando al lado de él? Yo iba a un lado de él. Yolanda Lázaro, la militante priista que caminaba detrás de Colosio después de los discursos, asegura que el que disparó es Mario Aburto. Yo vi un flashazo. O sea, yo pensé que era una cámara, porque uno va pues caminando y no va uno a ver un asesinato ni nada de eso. ¿Usted está segura que fue Mario Aburto, el hombre que está en la cárcel? Sí, porque yo me peleé con Aburto desde temprano. ¿Y por qué se estaba peleando con Aburto? Porque él estaba callando a la gente para que no gritara Colosio. Sin embargo, lo que el doctor Parcero recuerda de ese momento es otra cosa. Lo tuve enfrente de mí y es un rostro que jamás en mi vida se me va a olvidar. Lo llevo grabado en mi mente, en mi pensamiento, porque lo tuve cerca. ¿Y esa persona que usted vio, quien supuestamente disparó contra Colosio, es la misma persona que está detenida en la Almoloya? Al tiempo que voy a caer, se puede ver el movimiento que hago aquí. Con lujo de detalle, Mario Aburto Martínez muestra cómo le quitó la vida a Luis Donaldo Colosio. Se activa el arma. Así lo relató en una recreación de los hechos en la prisión de Almoloya. Pero ni su propia confesión ha logrado apaciguar las dudas de quienes aseguran que Mario Aburto no es la misma persona que le metió un balazo en la cabeza a Luis Donaldo Colosio. Yo vi el rostro del que supuestamente disparó y no es el mismo que presentaron en la televisión. No es Mario Aburto. Para mí no es Mario Aburto. Su padre coincide. Mi hijo nunca se mira cerca de Colosio, nunca. Son otras personas las que se miran. Rubén Aburto dice que su hijo le aseguró que lo obligaron a confesar a base de torturas. Le vendaron los ojos y que le pegaban, ¿verdad? Y que tú te tienes que echar la culpa. Esta foto fue tomada segundos después del disparo. Se tomó esta foto cuando a ti te detuvieron. Y nada más queremos que nos digas si este eres tú. Sí, soy yo, señor. Esto lo asegura Aburto en esta entrevista con Jesús Blancornelas del semanario Z de Tijuana, la única que ha dado desde la cárcel y que por primera vez se transmite por televisión. Cuando saqué yo el arma, iba a disparar a los pies pasó la persona. Quise levantar el arma y en eso cuando la levanté me tropecé y al tropezar fue como sucedió el accidente. A lo que yo siempre he dicho, esto fue un accidente. Blancornelas es coautor de un libro sobre el caso Colosio. ¿A qué conclusión llegaron ustedes después de investigar el caso durante 3 años? Que fue él solo. Él, lo que nosotros llamamos, y todo el mundo lo llama, aunque no lo creen, el asesino solitario. No encontramos a nadie de atrás de él. ¿Pero no le cree que fue un accidente? No le creo que fue un accidente. Para nosotros, quería él matar a quien representara el sistema, porque estaba enojado. ¿Qué quieren hacer los funcionarios o los del gobierno? Seguir robando a México. Entonces, ¿cuándo va a progresar México? Nunca va a progresar, siempre lo van a tener al pueblo humillado y matado, muerto de hambre. Las conclusiones de la investigación oficial se resumen en estos 4 tomos publicados por la Procuraduría en septiembre del año 2000. Quien lea los 4 tomos, seguramente todas las dudas que tengan alrededor de las diligencias o de las líneas de investigación que se siguieron quedarían disipadas. El homicidio del licenciado
Luis Donaldo Colosio. 4 fiscales especiales han tenido bajo su cargo el caso Colosio. Se han entrevistado a más de 1.460 testigos. Se han gastado más de 13 millones de dólares y se han investigado más de una veintena de teorías o líneas de investigación. Aún así, quedan muchas dudas y preguntas sin respuestas. Ciertamente se cometieron primero muchísimos errores en la investigación que crearon una confusión. Y de esa confusión, ahí tenemos ya la duda si existió o no existió un complot. El médico forense Ángel Gutiérrez realizó una investigación independiente. El hecho de que sea un asesino solitario no quiere decir que no haya habido complot, pero también coincido con la última versión de la Procuraduría en la situación en la que se llevó a cabo la posición víctima-victimario. Esto es que Mario Aburto iba del lado derecho, realiza un primer disparo en la cabeza y al caer Luis Donaldo, él realiza el segundo tiro. Es precisamente el famoso segundo disparo en lo que Eduardo Valle, un ex zar antidrogas conocido como El Búho, se basa para escribir un controversial libro que suponía un segundo pistolero. Pero después de años de análisis y estudio desde un sitio no revelado por motivos de seguridad, abandona la teoría del segundo disparo, pero no la de un posible complot. ¿Sí existe la posibilidad de un complot? Por supuesto que sí. Y eso hable el camino a la coparticipación, a la complicidad de otra persona. Lo que más le preocupa a El Búho es una seguridad quebrantada. ¿Qué pasa? ¿No hay vallas? Yo iba a un lado de él, miré cuando Aburto le da el balazo, miré cuando Tranquilino y le va abriendo paso. Entonces es cuando Tranquilino pone la mano, si se fijan es para que se sostenga en la pista, él se sostiene en su brazo y le da el primer impacto. Tranquilino Sánchez es uno de varios miembros del equipo de seguridad de Colosio que fueron detenidos y después liberados por falta de pruebas. Y queda nuevamente Mario Aburto como asesino solitario. ¿Qué le pudiera decir usted a Mario Aburto si pudiera hablar con él? ¿Qué le diría? Nada más. Una pregunta. ¿Quién te ordenó matarlo? ¿Quién te dio la última orden? ¿Quién te pagó o quién te dijo, ya estás a salvo? ¿Quién me ha dado dinero? Nadie me ha dado dinero. Si yo tuviera dinero, entonces contrataría un abogado para que estuviera en mi caso. ¿Quieren que digan mentiras? Ok, les voy a decir una mentira. Me pagó Salinas de Gortari, me pagó Luis Echeverría, pero esas son solo mentiras, ¿no? La verdad aquí está, no hay nadie detrás de eso. ¿Alguien puede demostrar que no existió un autor intelectual? Pues que lo demuestre. Pero el primer responsable para demostrar todo esto es la autoridad. Es la autoridad judicial. En este caso, la autoridad judicial federal, que eso es lo que ha fallado. Y esa falta de confianza en el sistema judicial ha hecho que gente como Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora y amigo personal de la familia Colosio, siga en busca de respuestas. Se tiene al asesino material en la cárcel, pero la mayoría de nosotros seguimos insatisfechos y sobre todo rebelándonos a aceptar que un simple personaje oscuro con un barato revólver y no nada más le haya quitado la vida injustamente a Luis Donaldo Colosio, sino que haya trastocado la vida política nacional y el proyecto de nación en el que todos nosotros estábamos incluidos. Todos tendremos que sujetarnos a la ley y solo a ella, sin ventajas para nadie, sin prepotencias, sin abusos y sin arbitrariedades. Este discurso pronunciado el 6 de marzo, 17 días antes del asesinato, demuestra grietas políticas con la vieja guardia priista. Se entiende que este discurso habría molestado de tal manera al propio Carlos Salinas de Gortari que mucha gente piensa que, bueno, que se va para adelante con el asesinato de Colosio en función de que vendría un candidato sustituto. Expreso mi reconocimiento y aprecio a Luis Donaldo Colosio. En el trabajo que realizamos juntos había un proyecto y un programa para llevar a cabo y que incluían precisamente lo que él señaló en el discurso del 6 de marzo, que la muerte de Donaldo en ese día, además de la pena personal, significó la crisis política más grande de mi gobierno y la crisis económica más severa, y de esa forma fue también como nos afectó a mí y a varios ante la pérdida
de ese hombre indispensable para consolidar el proceso de reforma desde adentro. Esa es la otra verdad. La otra verdad es también que existía por parte de Diana Laura, la viuda de Colosio, una gran desconfianza hacia Salinas de Gortari. Le provocaba náuseas la sola presencia de Salinas de Gortari. Entonces decía, es que es un hipócrita, es un mustio, yo no le creo nada. La indignación salió a flor de piel porque existía la percepción de que Salinas estaría preparando el terreno para posiblemente reemplazar a Colosio con su rival político Manuel Camacho Solís, quien había sido nombrado comisionado de paz en Chiapas. ¿Usted cree que Carlos Salinas de Gortari tuvo algo que ver con la muerte de su hijo? En este país todo puede suceder. No me pongo ni afirmo que pudo tener algo que ver, pero sí puedo asegurar que de habérselo propuesto podría haber evitado la muerte de Colosio. Salinas de Gortari siempre ha negado haber estado involucrado en el asesinato de Colosio. Quienes afirman que Donaldo Colosio y yo tuvimos una diferencia no conocen los diálogos intensos, la relación directa y el trabajo político común que tuvimos a lo largo de 15 años. Solo 5 días antes de su muerte, Colosio, en entrevista exclusiva con Univisión, hablaba de su visión de México casi como un presagio. Yo no creo que sea a base de balas y a base de tiros y de violencia como vayamos a resolver los problemas en México. A partir de ese crimen tan atroz, el tejido social mexicano se iba a ir cada vez más descomponiendo, porque si se puede matar al candidato del partido más importante del país, se vale todo. Nos hizo entrar en una vorágine absurda y de dudas y sobre todo de desconfianzas entre todos nosotros, que en mucho influyó a que México no siguiera transitando por una ruta correcta. Sin duda, el asesinato de Colosio fue una tragedia nacional, pero sobre todo una tragedia familiar. A los 8 meses de la muerte de su esposo, Diana Laura Riojas perdió su lucha contra el cáncer. Hoy, sus restos descansan junto a los de su marido en Magdalena de Quino. Fue el hijo adorado que en el momento que más lo necesitaba, en el momento en que más amor sentía por él, se lo llevó Dios. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.